El grupo de investigación, reconocido formalmente el año pasado, surge en estrecha vinculación con la maestría, que fue fundada en el 2007. Esta, a su vez, devino de una tradición de investigación en comunidad liderada por el sociólogo Gonzalo Portocarrero, en grupos como la Red de Ciencias Sociales en el Perú, que era conformado por la PUC, por el Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad del Pacífico. Este tipo de trabajo de investigación en comunidad, que eran coordinados por Portocarrero, a su vez era sucedor de un importante grupo de investigación encabezado por Alberto Flores Galindo en su tiempo, llamado Tempo, ¿no? En esto nos inspiran los antecedentes y nos animan a seguir su ejemplo, pero siempre actualizándonos frente a los retos de las coyunturas actuales. En el grupo participamos varios docentes y estudiantes de la maestría, así como de otros espacios y disciplinas. Tenemos antropólogos, sociólogos, literatos, psicoanalistas, lingüistas, etc. Nos unen las ganas de investigar la dimensión cultural de las problemáticas sociales actuales, siempre con el ánimo de contribuir a su esclarecimiento de maneras que ayuden a una mejor vida en común. Tenemos la producción simbólica y discursiva como nuestro objeto de estudio principal y lo entendemos como un aspecto central de las coyunturas sociopolíticas. En nuestras indagaciones nos acompañamos de diversos enfoques teóricos contemporáneos que nos permiten pensar la interconexión entre dimensiones que a veces son separadas por las brechas entre las disciplinas. La maestría, por su parte, ofrece una formación en estudios culturales en 2 años con cursos teóricos, por ejemplo, en teorías marxistas de la cultura, teorías de género, psicoanalíticas y postcoloniales, y con cursos enfocados en la práctica de la investigación y el trabajo en el sector cultural. Nuestros ingresantes vienen de todos los campos del saber y egresan con la capacidad para investigar sobre la cultura en su relación con lo social y lo político, y para potenciar, proponer y diseñar políticas culturales o proyectos de gestión cultural. Nuestro programa acepta estudiantes cada 2 años solamente y este año justo vamos a tener una campaña de admisión para una nueva promoción que empieza a estudiar en el 2026. Así que si tienen preguntas sobre nuestra maestría o tienen ganas de llevarla, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Ahora sí, paso al tema de la conferencia. Desde el grupo de investigación nos interesó promover el diálogo interdisciplinario en torno al fenómeno global que es el surgimiento de los nuevos conservadurismos, así como para pensar los modos y los espacios de resistencia que se vienen operando en su contra. Nuestro deseo es que un esfuerzo desde distintos campos y tradiciones de investigación pueda contribuir a mapear un problema que es complejo y que entreteje varias dimensiones, no solo la política y la socioeconómica, sino también la subjetiva, la cultural, la histórica. Hacemos nuestro, digamos, el mantra del feminismo. Lo personal es político y también lo afirmamos al revés. Lo político no se puede entender sin la subjetividad. Queremos asimismo animarnos a pensar en conjunto y críticamente sobre las maneras en que venimos oponiéndonos a los sectores conservadores, que hay que decirlo, últimamente han sido insuficientes. Queremos entonces contribuir a potenciar nuestras diversas luchas por una sociedad más justa. En cuanto al programa, tenemos en breve la conferencia magistral de Ana Longoni desde Argentina. Mañana a las 12 tenemos otra conferencia magistral que es de Juan Carlos Ubillús, que es miembro del grupo de investigación. Además, a las 5 p.m. de ambos días tenemos mesas redondas presenciales en torno a las publicaciones recientes peruanas sobre ultraderechas. Hoy con Farid Cajat y Rodrigo Gil en torno a sus recientes libros y mañana con los editores y algunos de los autores de un dossier publicado a mediados del año pasado en la revista académica Letras. El dossier fue titulado El enjambre de la derecha latinoamericana. Además de eso, tenemos 4 nutridos paneles de ponencias. El primero, que le sigue a la conferencia de Ana ahora a las 11:15, es sobre el lugar del género en el nuevo conservadurismo. Luego, ya de manera presencial, por la tarde, a las 3 p.m. en la sala de conferencias del CCPUC, la segunda mesa de ponencias abordará las políticas culturales de la ultraderecha. Mañana arrancamos de manera virtual a las 10 a.m. con una mesa sobre figuras y movimientos de la nueva derecha peruana. Y a las 3 p.m. de manera presencial tendremos una mesa sobre historia y subjetividad en el imaginario conservador del latinoamericano actual. Entonces tenemos el link del programa en PDF en el chat. Creo que John, que estaba aquí ayudándonos tras bambalinas, lo ha colocado aquí. Y entonces pueden revisarlo si quieren. Entonces, con esto doy por inaugurada la conferencia. Y en nombre de todos los organizadores les agradezco mucho su participación y compartimos la ilusión de un fructífero diálogo con ustedes. Entonces, con esto estamos un poco antes de
de la hora. Si Ana está de acuerdo, ya podría pasar a presentarte para Y sin comenzar. problema, estoy aquí. Ya, muy bien. Entonces, si quieres, Contenta. puedes ir prendiendo tu cámara, Ana. Tal, muchas gracias. Hola. Entonces, voy a presentar a Ana Longoni. Ana Longoni es doctora en artes por la UBA. Es escritora, investigadora del CONICET y profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades. Trabaja sobre los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Autora de numerosas publicaciones, entre sus libros destacan Del Ditela al Tucumán Arde, junto a Mariano Mestman en 2000, Traiciones del 2007, El Silbetazo, junto a Gustavo Brusone en 2008, y Vanguardia y Revolución del 2014. Sus últimos dos libros son Tercer Oído del 2021 y Partir del 2022. Dos obras teatrales de su autoría, La Chira y Árboles, se estrenaron en Buenos Aires en 2003 y 2006, respectivamente. Impulsa desde su fundación en 2007 la red Conceptualismos del Sur. Curó, sola o en colaboración, las exposiciones Roberto Jacobi, El deseo nace del derrumbe, en 2011. Perder la forma humana, del 2012. Con la provocación de Juan Carlos Uviedo, del 2014. Óscar Mazota, La teoría como acción del 2017, y Giro Gráfico, como en el muro La Hiedra del 2022. Integró la comisión gestora y fue vicerrectora de investigación y posgrado de la comisión gestora de la Universidad de las Artes en Guayaquil, Ecuador, en 2015. Y entre el 2018 y el 2021 fue directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía de Madrid. Ana, es un lujo tenerte con nosotros. Te escuchamos. Para los presentes, pueden ir formulando sus comentarios si quieren por el chat y luego habrá un espacio para hacer preguntas también de manera sonora con el audio, digamos. Ok, te Ojalá escuchamos. haya mucha ocasión para la conversación y el intercambio. Bueno, primero querría empezar agradeciéndole mucho a Alexandra Givet y a Mijail Mitrovic por la invitación, por la complicidad, por el diálogo que hace tiempo felizmente se dio, se está dando entre nuestras investigaciones, nuestros focos de interés. Y lo que les voy a compartir hoy, voy a compartir pantalla para... Ahí se ve bien, ¿no? Sí, bien. Em, Tiene que ver con un trabajo que venimos pensando junto con Javiera Mansi, que es una socióloga chilena, activista feminista, integrante como yo de la Red Conceptualismos del Sur, con quien desde 2019 estamos intentando elaborar ciertos ciertas apariciones de formas de lo que podemos llamar activismos artísticos de derechas o derechas manifestantes, ¿no? Que es el término que estamos ensayando y que voy a tratar de explicar un poco hoy. Em, Formulé esta conferencia pensando en más o menos una media hora de exposición para luego pasar a una conversación con ustedes como imaginación política en disputa, porque no me quiero detener solo en pensar esas formas y lenguajes propias de las derechas manifestantes. En Chile, en Argentina, me voy a focalizar sobre todo en Argentina, sino también intentar confrontar o contraponer esas derechas manifestantes a el movimiento de resistencia que se está gestando en la Argentina, focalizándome particularmente en la marcha del primero F de la Asamblea Antifascista Antirracista LGTBIQ+, que surgió en enero de este año. Entonces voy a intentar dividir mi conferencia en esas dos zonas para contraponer de alguna manera esas, esas energías o esas formas de ocupación de la calle. Voy a empezar por un lado raro, intentando reponer, bueno, yo hace muchos años que vengo investigando sobre cruces de arte y política en América Latina y particularmente ocupando, usando, recurriendo a la categoría de activismos artísticos, un poco para situar esa categoría, para poner en común
de qué estamos hablando cuando hablamos de activismos artísticos, que no es una categoría nueva, incluso fue usada por Walter Benjamin para referirse al dadaísmo berlinés, etc. Voy a recurrir a una definición que es bastante sintética y precisa, que formularon Marcelo Expósito, Jaime Vindel y Ana Vidal en el libro Perder la forma humana, que fue el libro glosario, reunión de ensayos colectivos con el que acompañamos el proyecto de investigación y curaduría colectiva que llevó el mismo nombre y que también se pudo ver en Lima en el año 2014, 2013, en el Mali. En ese libro glosario en este ensayo se marcan una serie de rasgos vinculados al activismo artístico, que sería extenso describir aquí en detalle, pero sí como para saber un poco de qué estamos hablando. Se está pensando en modos de producción estéticas y de modos de relación que anteponen la acción social a la exigencia de autonomía del arte, que sería un rasgo propio de las formas artísticas modernas occidentales, ¿no? Aquí hay más bien un énfasis en qué tipo de efectos, de eficacia política pueden tener estas formas de intervención, ¿no? Estas formas de intervención habitualmente ocurren en los márgenes de la institución artística, aunque a veces también pueden ingresar a ella poniéndole en tensión, refugiándose allí, dependerá de cada contexto y de cada situación, ¿no? La pregunta sobre si es o no arte el activismo artístico es una pregunta irrelevante, porque más bien lo que se está poniendo aquí es a disposición, es un reservorio de herramientas. Habitualmente uso esa metáfora de la caja de herramientas disponible a disposición para poder ser reutilizadas en otros contextos o situaciones, ¿no? Hoy voy a volver un poco sobre esa idea de los riesgos de esa caja de herramientas disponible en manos quizás ahora de las derechas manifestantes, ¿no? Eh, o sea, componen una genealogía de lenguajes, de modos de ocupar la calle, de modos de hacer, que está allí a disposición, ¿no? La, el lugar donde queda colocado lo que habitualmente pensamos como espectador, que más bien sería en este caso el manifestante, el peatón, el que se topa con esa acción callejera, no tanto el espectador de arte habitual, no tiene tanto que ver con la contemplación de ese acontecimiento, de esa experiencia, sino más bien con potenciar algún modo de relación intersubjetiva que produce algún tipo de transformación en quien no solo la expecta la presencia, sino que participa de alguna manera de ella, ¿no? La política no aparece como un contenido, como una referencia, sino que el activismo artístico produce políticamente, es decir, intenta producir acontecimientos que modifiquen su entorno. Y no importa tanto la idea de una obra terminada, cerrada, sino más bien el activismo artístico apela a formas procesuales, desmaterializadas, con una materialidad débil, precaria, ¿no? Donde lo que importa más bien es la capacidad de esa práctica de socializar y donde muchas veces quienes están implicados en ella ponen el cuerpo, ¿no? El cuerpo como soporte de la acción política. Bueno, aquí estoy sintetizando algo muchísimo más denso y complejo, pero como para poner un poco en común de qué hablamos cuando hablamos de activismos artísticos, voy a poner un ejemplo muy concreto y muy conocido, que es el de los scratches, forma de acción política impulsada por la agrupación Hijos, que nació a mitad de la década de los años 90 en la Argentina, acaban de cumplir justamente 30 años en estos días. Y en medio de esa década del menemismo en la Argentina, signada por las leyes del perdón y los indultos a los genocidas de la última dictadura, irrumpió una nueva forma de acción política eh, muy sorprendente, muy desconcertante para la escena, ¿no? de ese momento, y donde por lo menos dos grupos de activismo artístico que todavía existen, que son el GAC, Grupo de Arte Callejero, y el Grupo Etcétera, se involucraron de una manera muy activa, ¿no? Y particularmente voy a señalar el trabajo del GAC, que tuvo que ver con subvertir la señalética vial institucional,
emulando las mismas señales de tránsito conocidas con señalamientos que se colaban en la trama urbana para marcar que a 500 metros de allí vivía un genocida impune, o que ahí había funcionado un centro clandestino de detención, de ahí partieron los vuelos de la muerte, o una maternidad clandestina donde los bebés eran apropiados, ¿no? Ese tipo de señalética urbana que con mucha insistencia y durante mucho tiempo el GAC, acompañando los scratches, fue instalando en la trama urbana. Aquí tendríamos un ejemplo de esto. Esta señalética también se utilizaba en las manifestaciones con las que concluía el proceso del escrache y, digamos, esa coyuntura que se inaugura en mitad de los 90 tiene un momento culminante muy fuerte en torno al estallido social del 2001 en la Argentina, de fines del 2001, donde se visibilizaron distintas formas de protagonismo social que ya se estaban gestando en los 90, por ejemplo, el movimiento piquetero, el movimiento de desocupados en la Argentina, pero también emergen nuevas formas de organización y de creatividad social. Muy sintéticamente, podrían ser mencionados los clubes de trueque como forma de supervivencia, ¿no?, entre los sectores pauperizados de la sociedad, los sectores que se han quedado sin dinero y sin trabajo. Las asambleas populares, se cuentan más de 800 asambleas populares, sobre todo concentradas en el conurbano bonaerense, pero no solamente en ese momento, que existieron durante un par de años, ¿no?, como formas de liberación y de toma de decisiones colectivas alternativas, ¿no?, a las formas más convencionales de la democracia representativa. Eh, y otra forma muy importante que emerge en ese momento es la de las fábricas recuperadas, ¿no? Hay algunas que todavía subsisten de ese mapa que se llenó en todo el país de diferentes procesos de recuperación con control obrero de distintas fábricas o empresas, ¿no?, que se habían ido a la quiebra. Bien, en ese contexto del 2001 emerge una consigna que fue muy característica de ese momento, que es la consigna "que se vayan todos", ¿no? Quizás la recuerden. El "que se vayan todos" se coreaba en las manifestaciones que se hacían todos los viernes, y fue como una consigna que concentró, que concitó mucho del repudio a la clase política tradicional, a las formas de la política deliberativa, representativa, que se consideraba absolutamente caduca, ¿no?, en ese momento. Y querría, toda esta larga introducción es para llegar al momento donde aparece Milei en escena, coreando el "que se vayan todos" para celebrar su triunfo electoral en el 2023, fines del 2023. El "que se vayan todos", que no quede ni uno solo, es literalmente el mismo cántico del 2001 en el búnker de La Libertad Avanza. Frente a eso, que claramente pone el legado del 2001 en disputa, ¿no?, Eh, Javiera Mansi y yo nos preguntamos, bueno, mucha gente se lo preguntó, pero particularmente en nuestra investigación empezamos a sentir como esa incomodidad o esa dificultad de procesar qué significaba esa apropiación. Digo, menciono a esta, podría mencionar muchas otras, como por ejemplo el canto de la Unidad Popular Chilena, "El pueblo unido jamás será vencido", convertido, devenido en himno del grupo de ultraderecha española Vox, y tantos otros ejemplos que podríamos poner. Fue de alguna manera un detonante de nuestras investigaciones sobre a dónde está hoy la imaginación política callejera y sobre todo de qué genealogía se está alimentando, ¿no?, que es un poco la pregunta perturbadora respecto de en qué lugar queda colocado el activismo artístico respecto de estas formas de ocupación de la calle, ¿no? Eh, un poco para hablar de esa precariedad, digo, porque sabemos muy bien que las derechas manifestantes o los nuevos movimientos de derecha
usan con mucha eficacia las redes sociales y también, bueno, están ocupando, por lo menos en la Argentina, desde hace nada menos que 500 días, el poder de Estado, las instituciones del Estado. Pero es más desconcertante o más llamativo, quizás, por lo menos esa es la pregunta que nos inquietó, ¿qué hacían esas derechas ocupando formas tan precarias como un volante, como el que estamos viendo contra o a favor del rechazo a la nueva constitución chilena en el 2022, o este tipo de esténciles que vimos diseminados en la Argentina en los últimos años? Por ejemplo, todas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires aparecieron una mañana con un stencil que decía ESI, que es la sigla para la educación sexual integral, corrupción de menores, o una stencil que apareció en el baño de mujeres de la Universidad Nacional de Tucumán con una reivindicación de Videla, diciendo Videla, el dictador del 76 en la Argentina, no hizo nada malo. Bueno, ¿por qué usar el stencil para este tipo de intervenciones, ¿no? Callejeras o que ocupan unas formas de sí, de disputar el espacio público que siempre habían estado de alguna manera ocupados por el activismo artístico, ¿no? Quería poner un ejemplo peruano que seguramente les resonará mucho con Mis hijos no te metas, manifestación del 2017, que además fue un movimiento que tuvo su diseminación muy potente en todo el continente. En la Argentina fue fuertísima también y que justamente dialoga con el libro de Rodrigo Gil Piedra que se va a presentar en este mismo encuentro, ¿no? Creo que en esta misma jornada, ¿no? Entonces me parecía interesante también llevar la discusión al contexto peruano respecto de estos modos de ocupación callejera, ¿no? Eh, para llegar un poco a este término de derechas manifestantes que venimos pergeñando, pensando, para corrernos un poco digamos, de la discusión sobre si es fascismo, si es neofascismo, si es, o sea, para salirnos de esa discusión más teórica respecto de cómo caracterizar los movimientos de derecha y sobre todo situar la discusión en la calle, ¿no? En cómo la derecha o estas nuevas derechas heterogéneas, conservadoras, reaccionarias, fascistas, neofascistas, como las queramos caracterizar de acuerdo a cada situación concreta, no son homogéneas sin duda, pero digamos que lo que me interesa particularmente indagar en esta investigación tiene que ver con el modo en que esas derechas ocupan la calle y dialogan, abrevan, se apropian, recurren a estéticas, a estrategias, a formas expresivas, a figuras y a lenguajes que asociaríamos habitualmente a esto que caractericé como activismos artísticos, ¿no? Entonces empezamos a intentar pensar esa relación. Al principio apareció muy fuerte el libro de Ernst Bloch, Herencia de esta época. Es un libro que él escribe en la urgencia del ascenso del nazismo en Alemania. Es un libro que recomiendo mucho su lectura ahora porque nos incita a pensar desde una escritura urgente, en eso que nos desconcierta, que no sabemos muy bien cómo pensar, que no tenemos todavía categorías. Y él, por ejemplo, en un momento, en un pasaje de este libro, dice, en primer lugar, ellos, se refiere al fascismo, a los nazis, robaron el color rojo y lo agitaron todo con ayuda de este. Las primeras proclamas nazis fueron impresas en color rojo. Luego robaron la calle, la presión que ella ejerce, los desfiles, las canciones peligrosas, ¿no? Entonces empieza a hacer notar esa suerte de robo, de saqueo, de apropiación, como la queremos llevar, proponiendo un poco esta idea de una apropiación desviada, ¿no? Que me parece interesante. También con Javiera indagamos un poco, aunque no me voy a detener mucho en eso, a partir del libro de Sarah Hammett, en la idea de un uso queer de esos legados del activismo artístico. Bueno, empezamos a indagar un poco cómo se podían caracterizar. Querría volver un poco a esta idea porque me parece que nos puede servir mucho para pensar
en los ejemplos que traje hoy para compartirles, esta idea de la caja de herramientas disponible, ¿no? Este, que es uno de los rasgos de la definición que les propuse de activismo artístico. En 1968, como parte del itinerario del 68, de este itinerario de radicalización artística y política de la vanguardia argentina, se hizo una acción el 8 de octubre, primer aniversario del asesinato del Che Guevara en Bolivia, que intentó teñir de rojo las 4 fuentes más importantes de Buenos Aires en un operativo mediático, porque se había convocado a la prensa para que viera fluir sangre de esas 4 fuentes, que eran la fuente del Congreso, la de Plaza de Mayo, la de la Plaza Colón y una cuarta que no recuerdo cuál era. La acción, que fue muy arriesgada porque fue en medio de una dictadura militar, la de Onganía, bueno, y que se organizaron como grupos comandos, una pareja que simulaba ser varón y mujer, alguien que oficiaba de campana, que advertía si había algún riesgo. Fueron con anilina concentrada roja a esas 4 fuentes, vertieron la anilina, ignorando que el agua de las fuentes no se recicla, sino que va a la alcantarilla, se pierde, entonces el efecto de manar sangre de las fuentes se perdió en pocos minutos y cuando llegaron los periodistas ya no quedaban ni trazas, ¿no? de esa acción. Por lo tanto, la acción fracasó, pero quedó en la memoria colectiva como el tipo de riesgo que los artistas estaban dispuestos a asumir para ocupar la calle en medio de un contexto dictatorial, ¿no? De esto hablamos con Mariano Metzman en el libro que mencionó Alexandra hace un rato, ¿no? Del Ditela Tucumanarde, y eso quedó un poco se transmitió como herencia de alguna manera a las siguientes generaciones, y en el 2002, el 8 de octubre del 2002, un colectivo anónimo ocupó la fuente del Congreso, que ya no tenía agua porque en medio de la crisis bestial que ocurría en ese momento en el Estado Nacional, las fuentes estaban desactivadas, ¿no? Como forma de, digamos, de ahorro, de falta de recursos para activarlas. Lo que había empozado era agua de lluvia y ahí sí fue muy efectiva la anilina porque quedó el charco de sangre como homenaje. Lo insólito fue que el homenaje que los artistas plantearon no fue un homenaje al Che Guevara, sino que fue un homenaje a los artistas del 68 que habían homenajeado al Che Guevara, una suerte de desvío. Bueno, obviamente me interesa marcar cómo ese recurso de las fuentes rojas empieza a multiplicarse. Esta es una acción incluso anterior de un artista de la provincia de San Juan, donde sí se recicla el agua porque están en el medio de un desierto, el agua falta mucho, y entonces esta acción sí fue muy efectiva en teñir las fuentes de rojo, como acá podemos ver. Y por supuesto, esto alude también a Lava la Bandera, otra acción muy conocida del activismo artístico peruano, que en el contexto de la dictadura de Fujimori llamó a lavar la bandera en la plaza pública durante el año 2000, ¿no? Me gustaría mostrarles esta acción porque retoma de una manera muy directa la acción peruana de Lava la Bandera. Esto es del 2003, cuando había acontecido unas semanas antes la conocida masacre de Avellaneda, donde la policía asesinó a 2 jóvenes piqueteros en el puente Pueyrredón, en la estación Avellaneda, en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, y una serie de colectivos, Ardearte y otros grupos, convocaron a lavar la bandera argentina en la fuente de la Plaza de Mayo en el contexto de una manifestación muy masiva, pero lo hicieron no con anilina roja, sino tirando pintura al aceite, que lo que produjo fue una especie de intersección, diría yo, ¿no? Entre lo que había ocurrido en el Lava la Bandera peruano con la tradición de la acción de las fuentes rojas, que había venido teniendo esta deriva que les cuento en la Argentina, para llegar a este resultado. Ya no es el agua teñida de rojo, sino la bandera manchada de sangre, ¿no? Que es, digamos, una fusión extraña, un desplazamiento, ¿no? Una reformulación, una reescritura de esta serie de apropiaciones de esta
rápida genealogía que les estoy componiendo de las acciones en torno a las fuentes y a las banderas, ¿no? Eh, Bien, me parecía interesante traer este ejemplo para pensar con ustedes qué significa la idea de una caja de herramientas disponible. Un poco la idea siempre fue corrernos de la idea de autoría o de originalidad, que están tan fuertemente asociados, ¿no?, al arte moderno occidental, para pensar en esta suerte de puesta a disposición de recursos que pueden ser reapropiados, resignificados en otros contextos, ¿no? El ejemplo que les voy a poner ahora justamente habla de esa suerte de caja de herramientas disponibles, pero en manos de los movimientos de derechas manifestantes, ¿sí? El ejemplo que les voy a poner ahora todavía es parte de un texto que estoy escribiendo con Javiera, que se llama Simetrías del subsuelo, que todavía está inédito, y tiene que ver con dos situaciones en Chile y en Argentina. Voy a empezar con Argentina, que tienen que ver con la ocupación de los subterráneos, ¿no? Del metro y del subte, el metro chileno y el subte porteño de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Particularmente de la estación Entre Ríos, que es una estación que está justamente ubicada en la intersección de las avenidas donde fue secuestrado el escritor Rodolfo Walsh en el año 1977. Rodolfo Walsh, conocido escritor de no ficción y de ficción en la Argentina, pero además un activo militante político vinculado a Montoneros, que dirigió la prensa CGT de los argentinos en los años 60. Bien, no sería muy extenso reponer todo lo que Walsh significa, como este cruce, ¿no?, de literatura y política. Walsh fue secuestrado y desaparecido y asesinado en esa esquina. Y entonces desde el año 2011 el grupo de arte callejero, el mismo que ya les mostré con la señalética de los scratches, empieza a hacer acciones insistentes para el Día del Periodista, para proponer rebautizar esa estación como Rodolfo Walsh. Entonces lo que hacen es intervenir la señalética de la estación, colocar carteles contando quién fue Rodolfo Walsh, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos la intervención del año 2011, esta es del 2012, o sea, esta acción se hizo repetidamente hasta que finalmente en el año 2013 se consigue que el proyecto sea aprobado por la legislatura porteña y la estación pasa oficialmente a llamarse Entre Ríos Rodolfo Walsh, que es el nombre actual de la estación de subte. Desde el año 2022, el 23 de marzo, o sea, un día antes del aniversario del golpe de Estado, y de la gran marcha por memoria, verdad y justicia, la multitudinaria manifestación que se hace todos los años ese día en la Argentina, un colectivo que se llama Jóvenes Republicanos viene ocupando la misma estación de subte para de nuevo, usando el mismo recurso, rebautizar la estación como Víctimas del Terrorismo, colocando también carteles acusando a Rodolfo Walsh de asesino y señalando a una serie de víctimas de un atentado de Montoneros que se hizo el 2 de julio del año 76 en el comedor de la policía, donde hubo 23 muertes y 100 heridos. Aquí vemos los carteles más de cerca. Se intenta involucrar a Rodolfo Walsh como autor intelectual de este atentado, cosa que no está ni probada ni ha sido investigada judicialmente. El año pasado, una legisladora de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley a la legislatura porteña intentando de nuevo el mismo procedimiento que hemos visto en el otro caso, rebautizar a la estación como Víctimas del Terrorismo, o sea, legalizar, oficializar estos nombres.
Es interesante igual llamar la atención de, respecto de esta casi réplica simétrica, ¿no? Entre las dos acciones, entre los dos procesos que les estoy contando, que las intervenciones de este grupo de ultraderecha son bastante efímeras y acotadas en el tiempo, o sea, no intentan persistir, sino más bien casi que están puestas allí para tomarse la foto para las redes sociales. Digo, esto me parece un rasgo importante. Y los mismos activistas de ultraderecha retiran los carteles antes de irse. Es decir, es una intervención muy acotada en el tiempo que tiene el objeto de producir materiales para multiplicar esto en las redes sociales. El siguiente ejemplo que les quiero poner es de Chile. Y también tiene que ver con la intervención de los nombres de las estaciones de metro en Santiago de Chile a partir de la previa al 8 de marzo del 2019, donde se conforma una brigada que se llama Laura Rodig, que propone de una manera asamblearia y muy extendida señalizar con nuevos nombres que tienen que ver con mujeres y disidencias 46 estaciones de metro donde aparecen, bueno, activistas, feministas, pobladoras, activistas del medio ambiente, sindicalistas, víctimas de la dictadura militar, disidencias sexuales, bueno, diferentes nombres dentro de estos 46 nombres. Y aquí vemos cómo señalizan una estación como Violeta Parra, ¿no? Esta señalización fue como parte de la campaña del paro feminista del 8M del 2019, se hizo el 4 de marzo. 2 días después, apenas 2 días después, un grupo llamado Frente Nacional, un grupo de ultraderecha, convoca a rebautizar esa señal, esas estaciones, con el mismo procedimiento de pegar papeles sobre la señalización oficial del nombre de la estación de subte, de metro, perdón, eh, apelando a nombres como Lucia Vilés, Cecilia Boloco, la ex Miss Chile eh, que es la viuda del presidente argentino Menem, Olga Feliú, que es una senadora de derecha, Patricia Maldonado, una cantante y presentadora de televisión de ultraderecha, e incluso Lucía Iriart, que es la viuda de Augusto Pinochet, ¿no? Dentro del listado de nombres que la ultraderecha reivindica. Me parece importante señalar aquí una disputa que está también abierta en todos lados, que tiene que ver con eh, el feminismo, ¿no? Pensar otros modos de inscribirse en el legado de las luchas feministas y pensaba en la frase que el propio José Antonio Cast, que en ese momento era candidato presidencial por el Partido Republicano, que se refirió a la intervención de la brigada Laura Rodig diciendo, eso no es feminismo, es la izquierda radical disfrazada, ¿no? Esa suerte de feminismo somos nosotros, ¿no? Y nuestras mujeres. Pero bueno, me parece también impactante pensar en la simetría, ¿no? De ambas intervenciones y la rápida respuesta, ¿no? Y por eso empezamos con Javiera a pensar en lo que podríamos llamar distintas modulaciones de esas formas de apropiación del activismo artístico. Una es esta que mencioné como herramienta disponible, que es retomada, que es disputada, que es resignificada con un sentido político absolutamente inverso al que habitualmente era ocupada, pero también podríamos pensar en formas de confrontación explícita de signos como la que acabamos de ver en el caso del metro chileno o del subte argentino, y también en algunos casos podemos pensar en apropiaciones provocadoras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del grupo Vox cantando el Pueblo Unido jamás será vencido, ¿no? Que claramente es conocida y reconocida internacionalmente como un himno latinoamericano de los movimientos setentistas, ¿no? Eh, Bien, con esto quiero pasar un poco a la segunda parte de la conferencia en relación a
a las formas de resistencia que se están gestando en la Argentina en estos 500 días que llevamos de arrasador gobierno de la libertad avanza, un gobierno que claramente apela a la estrategia de shock, ¿no? Para dejarnos eh, sin capacidad de respuesta, sin capacidad de reacción ante la abrumadora, incesante capacidad de, digamos, de ataque, ¿no? Que está dando, de la que está dando muestras este gobierno, eh, que claramente también está intentando ocupar las calles. Pero bueno, me parece que se han gestado algunas reacciones masivas, espontáneas, y por fuera de las estructuras tradicionales, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones civiles, que me parece interesante señalar, ¿no? Voy a centrarme particularmente en el movimiento LGTB que reaccionó a partir de que el 23 de enero de este año, Milei hizo en el foro de Davos declaraciones de un tono homofóbico absolutamente, eh, ¿qué adjetivo podríamos usar? Desfachatado, acusando a la comunidad LGTB de ser, eh, bueno, ahora no me sale la palabra, esperen que la encuentre. Eh, bueno, no me viene a la cabeza, ya va a venir, y acusando también y amenazando a los que caracterizó como zurdos de izquierda de que se escondan porque íbamos a ir por ellos, ¿no? Una franca amenaza eh, que no nos dejó impávidos en el pavor, no nos dejó inmóviles o congelados en el miedo, sino que rápidamente la comunidad LGTB reaccionó, convocó esa misma noche una asamblea y 2 días después esa asamblea convocó a su vez a otra asamblea que nucleó nada menos que 5.000 personas en la Plaza Lezama, una plaza que además tiene una historia, ¿no? Las organizaciones del orgullo disidente, del orgullo LGTB, desde los años 80. 5.000 personas autoorganizadas a partir de esta convocatoria que se diseminó como pólvora y que llamaron una semana después a la marcha del 1F. Esto se hizo sin ningún tipo de organización en partidos, sindicatos, federaciones de la comunidad LGTB. Se hizo de una manera autoorganizada a partir de un colectivo que se llama la Columna Mostri, del que soy parte, que es un colectivo que nuclea una serie de pequeños grupúsculos de la disidencia sexual, grupos muy variopintos, algunos colectivos artísticos, etcétera, y que viene activando desde hace poco más de un año, desde el 8M del año pasado, ¿sí? Es decir, a lo largo de todo el gobierno de Milei. Eh, lo que me parece interesante señalizar o señalar de esta convocatoria tuvo que ver con esto que yo llamaría eh, una alianza inesperada, ¿no? Una alianza entre los orgullos LGTBIQ+, con el movimiento o con la denominación o con ocupando el término de las luchas antifascistas, pero también se sumó y fue acogido con ovación el movimiento antirracista, ¿no? Entonces se armó esta denominación de la marcha como Orgullo Antifascista Antirracista LGTBIQ+. Se hizo esta bandera que la pintamos a partir de la comisión gráfica de la Asamblea, de la que también soy parte, en la puerta del Hospital Laura Bonaparte, que es uno de los hospitales que atiende a la comunidad LGTBIQ+, y que está siendo amenazado de cierre por el gobierno de Milei, y se marchó de manera multitudinaria de Congreso a Plaza de Mayo ese 1 de febrero. Se calcula que ese día se manifestaron cerca de 2 millones de personas, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Hubo cerca de 150 convocatorias en ciudades y en pueblos pequeños de todo el país y también en varias ciudades del resto del mundo. Sí, hubo una
toma de posición unánime en la calle contra los dichos homofóbicos de Milei. Eh, Querría como armar una saga, ¿no? Porque esto el año pasado, en el 2024, dialoga, la marcha del 1 de febrero dialoga de una manera muy directa y muy hermosa con las dos grandes marchas universitarias que se hicieron en defensa de la universidad pública, que está también absolutamente amenazada en este momento, con un recorte de presupuesto brutal que está poniendo en peligro el funcionamiento de de la educación gratuita en la Argentina. Estas dos marchas universitarias que ocurrieron en abril y en octubre del año pasado, con una masividad sorprendente, también tuvieron este rasgo, digamos, diseminado, donde se convocó mucho más allá de las estructuras partidarias. Y me parece también interesante marcar otro rasgo, y por eso traje esta fotografía, que tiene que ver con lo que yo llamaría la incipiente emergencia de otra lengua política, ¿no? Cómo está empezando a aparecer un modo de enunciación política donde la primera persona del singular es muy importante, por ejemplo, dando lugar a este tipo, ¿no?, de carteles que dicen la propia historia familiar y por qué nos movilizamos, y que digamos, que me parece que hablan de una potencia poética, pero también política sorprendente, ¿no? Respecto de las formas de enunciación colectivas más homogéneas, ¿no? Y más conocidas de la retórica política más tradicional, ¿no? Donde aparece una creatividad social impresionante, eh, con frases como, no sé, traje un montón, les voy a leer algunas. Por vidas que merezcan ser vividas, muchas minorías somos una hermosa mayoría, Argentina en llamas, vejeces LGTBIQ+, jubilade que se organiza no recibe más paliza, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Acá puse, no es loco, es fascista, la llevamos el 8M, a la última marcha del 8M, que me parece que introduce también una cuestión interesante que es cómo el primero F instaló, no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo, como Chile y España, la caracterización de que estamos ante una amenaza fascista. Digo, salteando o superando o yendo más allá de la discusión más teórica que estaba instalada respecto de la pertinencia o no de llamar fascistas a a estos movimientos de ultraderecha, lo que aparece aquí, me parece a mí, es la reivindicación de un legado de luchas antifascistas que hoy, de alguna manera, aparece como repertorio, ¿no?, de otro léxico político, ¿no? Estos carteles son habitualmente hechos a mano, en cartón, en tela, de una manera muy precaria, digo, y me parece que ahí aparece, emerge, ¿no? Otra forma de la lengua política que me interesa reivindicar también, ¿no? Desde la columna Mostri ya veníamos, esta es la marcha del 8M del 2024, donde nació la Mostri, ya veníamos hablando de neofascismos, pero ahora ese término se popularizó y se diseminó y pasa a ser parte del vocabulario común de una manera muchísimo más contundente. Quizás esa sea una de las herencias del primero F más importante, ¿no? Eh, eh, Aquí, bueno, algunas fotos de nuestra columna, primero M, el primero F, el 8M, que dan cuenta también de esa creatividad en la hechura de las pancartas, por ejemplo, de cómo se vistió el camión, dando cuenta también de esa intersección con los modos de ocupar la calle del orgullo de la comunidad LGTB, ¿no? Esos modos más festivos, más disruptivos, más insolentes, erotismo lésbico, ¿no?, frente a la motosierra de Milei.
pero que además está hecho con retazos, ¿no? Pegando, cosiendo infinita cantidad de retacitos de tela reciclados de la calle para componer esta bandera, ¿no? Entonces me parece que ahí se pueden ver indicios, creo yo, de otra forma de enunciación política que me parece importante señalar, ¿no? El primero F fue, sin duda, un parteaguas en nuestra historia política reciente. eh, puso un, instaló en agenda, creo yo, no solo la cuestión de la denominación del antifascismo contra estas formas que se empezaron a caracterizar como fascistas, sino también el sabernos multitud, ¿no? Y una multitud espontánea, autogestionada, que no está esperando la convocatoria ni de los partidos opositores, ni de la CGT, ni de los sindicatos para ocupar la calle. Esta es una foto de otro de los modos de ocupación de la calle que venimos ensayando desde la Asamblea. Frente al Parque Lezama hay un enorme paredón, un larguísimo paredón que venimos ocupando con sucesivas murales gráficos que sortean de alguna manera la prohibición policial de pintar los muros. No está prohibido pegar carteles y sí pintar, entonces no pintamos, pero hacemos murales que son casi como, yo diría, collage gráfico o cadáveres exquisitos en la pared con estos materiales, fotocopias, impresiones, serigrafías con los que cientos de personas con las manos llenas de engrudo venimos ocupando este larguísimo muro que tiene 30 metros de largo, ¿no? Y lo hacemos en pocos minutos, ocupamos todos al mismo tiempo el muro. El muro queda allí como un resto, como un registro, ¿no? De esas formas de ocupación de la calle. Eh, Esta es otra de las consignas que me encantan porque también hablan de interpelar directamente esta retórica que también se apropia de Gramsci, ¿no? Con la idea de la batalla cultural, de la que la ultraderecha en la Argentina está dando tanta lata, ¿no? La idea de, bueno, lo importante es la batalla cultural. Bueno, tu batalla cultural es exterminio porque las amenazas contra la izquierda, contra la disidencia sexual, contra todo lo que pueda tener un tufillo woke, para usar el término al que suele recurrir la ultraderecha argentina e internacional. Bueno, lo que implica eso es claramente un clima de exterminio, de amenaza, de violencia, de incitación a la acción contra esas comunidades que ha dado lugar, por ejemplo, al cuádruple lesbicidio de Barracas hace casi un año, un vecino que asesinó a incendió, prendió fuego a sus vecinas por lesbianas, y esto, bueno, ha dado lugar a una serie de muy concreta de ataques y me parece importante salir también a explicitar, ¿no? Las consecuencias concretas en las vidas, en nuestras vidas, que trae esa continua incitación al linchamiento y a al odio al otro, ¿no? Eh, Para ir terminando, querría como traer dos cuestiones, no me va a quedar mucho tiempo, pero sí las quería dejar planteadas. La primera tiene que ver con la deriva que tuvo esta asamblea masiva que les conté. Esa asamblea al mes y medio, o sea, poco más de un mes y medio de haberse convocado con tanto ímpetu y tanta masividad y tanta creatividad, eclosionó, estalló, se llenó de rencillas, de conflictos, de internas políticas, llevando a un estallido.
Entonces, me parece que hay ahí, por un lado, una cuestión importante de señalar que tiene que ver con una pregunta que quisiera lanzar respecto de cómo me parece que el fascismo también se está inoculando en las relaciones micropolíticas, al interior de los grupos activistas, al interior de los propios movimientos feministas, con esa suerte de interiorización de, por ejemplo, la dimensión punitivista, ¿no? Que con tanta fuerza viene ocupando el movimiento feminista en los últimos tiempos. Eh, entonces, cómo se exacerbó también al interior del grupo la intolerancia, la dificultad para convivir con la diferencia, con la otredad, con socavando cualquier tipo de pacto de confianza y de unidad entre diferencias, ¿no? Que había sido la clave para un movimiento multitudinario como el de Primero F, ¿no? A esto es un poco lo que quiero aludir con esta pregunta que lanzo respecto del fascismo dentro. ¿Hasta qué manera esa, ese clima de fascismo tan exacerbado que se está viviendo a nivel social no se interioriza, se inocula, se introduce también en torno a nuestras propias relaciones micropolíticas, ¿no? Y no tan micro, ¿no? También macropolíticas. Y la siguiente cuestión que querría lanzar tiene que ver con un contrapunto entre lo que podría ser esa idea de una imaginación política en manos de la ultraderecha, que es un poco la que sobrevuela todo este planteamiento, ¿no? Y traje la imagen de esa multitud que tomó el Capitolio, ¿no? En, eh, en defensa de Trump, ¿no? Y en medio de lo que está significando la abrupta y violenta reconfiguración del mundo que está llevando el gobierno de Trump a nivel internacional, me parece que está bueno redundar o volver sobre lo que significó, ¿no? Esa horda trumpista en el 2021 y contrastarla de alguna manera también con nuestros mostris, ¿no? Apelando un poco a este término imposible de definir. ¿Qué significa lo mostri? Significa esa alianza desobediente, ese ánimo furioso de ocupar la calle, esa furia travesti, esa potencia de lo colectivo, pero también ese ánimo de futuridad, ¿no? Esa proyección a imaginar que son posibles otros futuros diferentes a los que traza como con tanta fuerza el actual curso político de las ultraderechas, ¿no? Entonces, esa forma de disputar la calle como reconfiguración del mundo me parece que es clave para imaginar eh, otros desvíos, otras sagas, otras genealogías de los activismos políticos y de las batallas que están planteadas también en las calles actualmente. Bueno, con eso termino, espero no haberme excedido mucho de tiempo. Eh, Excelente, Ana. Muchísimas gracias por una ponencia tan rica de ideas y reflexiones. Me parece una manera excelente de inaugurar nuestra conversación. Es justamente el tipo de temas que queríamos abordar. Ahora tenemos unos 15, 16 minutos como para conversar. Pido a John, que está aquí tras bambalinas, por favor, activar la opción de audio para el público aquí asistente. También, si quieren, pueden formular las preguntas por el chat. Pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, Yolanda, adelante, te escuchamos. Eh, Buenos días. Bueno, muchas gracias a la compañera por la exposición tan interesante. Bueno, no puedo activar la imagen, pero igual quiero hacer la pregunta. Bueno, muy, muy interesante. Mi pregunta concreta es si desde las diversas formas de activismo progresista, contrahegemónica que la compañera acaba de señalar, hay una lectura de la importancia o más bien de la distancia que muchos de estos grupos activistas tienen con los partidos políticos, ¿no? Pasa mucho en el Perú, desde los feminismos en el Perú, hay desde los movimientos feministas, hay esta
percepción de que articularse con los partidos es como renunciar a las agendas, porque hay esta concepción, por ejemplo, de que los partidos de izquierda no han asumido la agenda feminista, ¿no? Yo soy feminista y soy una mujer de izquierdas también, pero creo que la participación en los partidos es fundamental para hacer frente a los fascismos, para hacer frente a la arremetida conservadora y fascista que tenemos en nuestros países, ¿no? Tú has hecho mucha referencia a Milei, pero acá tenemos a una presidenta asesina, violadora de derechos humanos, una presidenta ilegítima, racista, siendo una mujer andina, bueno, etcétera. Ya sabes muy bien quién dice que nos gobierna, porque aquí nos gobierna el fujimorismo y un Congreso totalmente corrupto, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañera. Gracias a vos, Yolanda. Em, sí, creo que está buena la pregunta para pensar que en la historia de los activismos artísticos hay relaciones muy variadas, ¿no? Con los partidos políticos, pero también con la institución artística, ¿no? Uno podría pensar en esa bisagra, en ese entre, ¿no? El arte y la política, cómo aparecen relaciones que a veces son relaciones más orgánicas a determinado grupo, a determinado movimiento, a determinado partido, y a veces son completamente autónomas, como más líberas, digamos, y defienden esa autonomía como un modo de intervención. O sea, no podríamos hacer un denominador común de esos modos de intervención, dependerá, claro, de cada caso. Y además, incluso dentro del mismo colectivo hay momentos donde un colectivo decide ponerse al servicio de determinado movimiento social, determinado conflicto, determinada lucha, y momentos donde esa relación se da de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el caso del GAC que les traje con los scratches, el GAC es un grupo que lleva ya desde el 2006 que se fundó, lleva ya 30 años de activismo, y claro, en ese momento, 2006, perdón, 96, 97, el GAC estuvo muy orgánico en la mesa de scratch que organizaba los scratches, disponiendo estos recursos gráficos, ¿no? Para ocupar la calle. Pero actualmente, por ejemplo, el GAC es un grupo completamente autónomo que interviene sí, en distintas manifestaciones, marchas, conflictos, lo que sea, pero no de manera orgánica, ¿no? Y en cambio hay otros movimientos artísticos, por ejemplo, no sé, Contraimagen, que es un colectivo de producción audiovisual, que siempre ha estado muy próximo del frente de izquierda en la Argentina, ¿no? En el tipo de producción de noticieros o documentales que señalicen, muestren, difundan determinados conflictos, ¿no? Entonces me parece que la pregunta en realidad abre un abanico de posibilidades de respuesta que habrá que analizar cada caso concreto, ¿no? Para pensarlo. Muchas gracias, Ana. Violeta, adelante. Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Ana? Gracias. Bueno, por lo que has expuesto, es bastante, porque se ha dado acá también, ¿no? A través de del surgimiento de los movimientos, sobre todo de la toma de la calle, ¿no? Es notorio cómo el arte se desplaza entonces a la vía pública, a lugares de visibilidad, ya no estamos en los museos, ya se trata de llegar a toda la gente, incluso a una interacción, eso es claro. Lo que me preocupa más bien son realidades como la peruana, donde todavía las esferas de arte y de cultura quedan como muy urbanas y también muy capitalinas, de alguna manera, ¿cómo podríamos más bien hacer que el arte deje de ser visto como una suerte de actividad solamente de élite, de parte, digamos, ya sea de liberales blancas, incluso se ha hablado de un feminismo más urbano que no se condice con una realidad de mujeres al interior, por ejemplo, del país, ¿no? Incluso que hablantes, etcétera. Entonces tenemos ese gran problema en Perú, ¿no? Sí, sin duda, ustedes saben mucho más que yo de eso, no me quiero eh, meter donde no conozco tanto de la actualidad, pero sí por ahí traer un caso histórico donde eso fue puesto de alguna manera en cuestión, que es durante el gobierno de Velasco Alvarado todo el proceso de Ruiz Durán y los afiches, ¿no? Acompañando la reforma agraria o la declaración del quechua como lengua oficial, todo ese gobierno que impulsó una serie de reformas que fueron apuntaladas con una experiencia de
producción gráfica muy interesante y alguna vez vi una foto donde, por ejemplo, la forma sincrética o sintética de representar a Tupac Amaru se convirtió también en una pancarta que era llevada a las manifestaciones, ¿no? Como esos devenires. Me parece re interesante ese caso porque ahí hay, digamos, un saber que proviene del mundo artístico contemporáneo, no con todo el lenguaje que viene más del pop y las formas de representación gráfica que tienen que ver con Liechtenstein, qué sé yo, con toda una cultura muy contemporánea y a la vez articulado como dispositivo de comunicación masivo, no solo urbano, sino también rural. Y eso digo aludiendo a lo que tu pregunta plantea, ¿no? Entonces me parece que hay seguramente en Perú muchos ejemplos que podemos indagar más allá de la centralidad limeña para pensar en formas creativas que por ahí no se autoproclaman como artísticas, pero que tienen esta dimensión de creatividad popular muy importante a la hora de ocupar el espacio público. Gracias, gracias, Ana. Gracias, Ana. Manuel, adelante. Sí, buenos días, Ana, qué gusto escucharte. Em, yo vengo estudiando un poco, digamos, el efecto, por decir así, ¿no? De esta arremetida conservadora de como dijo, no te metas en los movimientos LGTBIQ. Entonces, un poco mi pregunta va sobre la experiencia de ustedes. Si, digamos, han atacado, han enfrentado de alguna manera esa mirada religiosa, conservadora, ¿no? Eh, y que intenta defender, claro, a la familia. Ahora hay una ley de indemnidad sexual a los niños, ¿no? Para defender a los niños no hay que usar imágenes obscenas en los materiales educativos. Las chicas trans no deben usar los baños que no son de su sexo, tienen que usar el de sexo biológico. Entonces, esa recurrencia a la naturaleza, más a recordar a mí esos estudios de Foucault, ¿no? De ciencias sexuales, ¿te acuerdas? ¿Cómo atacar esos mensajes, esos contenidos, digamos así, ¿no? Que como tú decías, también están muy adentro en el ADN, ¿no? Más en un país tan conservador, en una sociedad tan conservadora, ¿no? En que lo religioso católico está muy presente, más que también hay una fuerte presencia de los evangélicos, obviamente, pero vamos, estamos hablando de lo cristiano en todo caso, ¿no? Y esta protección de la familia, de los niños. Sentimos como que ahora que estamos preparando, por ejemplo, la marcha del colectivo Marcha del Orgullo Gay para junio, hemos pensado en unos eventos preparatorios previos, pero que nos falta la creatividad para ver cómo atacar esos discursos, ¿no? Cosas que me atrevo a preguntar. Gracias. No, gracias, Manuel. Sí, abrís ahí un capítulo muy, muy interesante, digo, en Perú, sin duda, pero también en el resto del mundo, ¿no? El caso argentino, ya mostré lo del tema de los ataques a la educación sexual integral. La palabra que no me salía antes era pedófilo. Lo que dijo es que los homosexuales eran pedófilos, ¿no? Esparciendo esa acusación que en las últimas semanas ha vuelto a tener bastante presencia pública en la Argentina, ¿no? Acusar a una conocida compañera trans como pedófila, ¿no? Como forma de diseminar esa sospecha, ¿no? Sobre las disidencias sexuales. Entonces, también pienso algo bien conocido como, por ejemplo, no hubo tiempo de plantearlo hoy, pero sí lo he escrito e investigado bastante, cómo el pañuelo verde se convirtió en una herramienta muy potente en la lucha por el derecho al aborto, la legalización del aborto en la Argentina, e inmediatamente apareció su réplica, el pañuelo celeste, ¿no? Que también se diseminó incluso fuera de la Argentina, también es usado en Chile y en otros lugares, ¿no? Para representar la defensa de las dos vidas, ¿no? Entonces, estamos, me parece a mí, ante un repertorio de recursos en disputa, ¿no? Claramente, y de formas de hacer en disputa. Eh, Querría insistir, sí, en relación a eso y un poco lo que plantea Manuel sobre el contexto peruano, qué sé yo. Me parece muy importante señalar que esto no es solo una disputa de símbolos, sino que tiene efectos muy concretos sobre las vidas, ¿no? Que es realmente
lo que nos importa, ¿no? Las vidas que están en riesgo por esta suerte de incitación a la violencia que se está viviendo ahora como política de Estado, tanto en Perú como en la Argentina, ¿no? Entonces creo que es muy importante sacudirnos el miedo y también esta secuela de efecto de shock, ¿no? Tan paralizante, y empezar a apelar a toda esta larga historia de imaginación política que nos precede y que nos excede, y en la que tenemos que alimentar nuestros modos de disputa, porque estamos en una disputa, la- no en una derrota, en una disputa todavía, creo yo, por definir qué futuro nos espera, ¿no? Buenísimo, Ana, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sobre lo último que has dicho, me parecen muy buenas palabras como para cerrar esta conversación. Y me parece que se conectan con una de las últimas reflexiones que nos compartiste como parte de la ponencia sobre el fascismo que llevamos dentro, ¿no? Y sobre esta tendencia intolerante, punitivista que puede haber dentro de las los mismos activismos, digamos, progresistas, de resistencia a las derechas, ¿no? Me parece una reflexión muy importante porque todo lo que has estado mostrando, ¿no? Nos lleva a la necesidad de pensar muy cuidadosamente esos mecanismos, tanto de activismo como de organización, que estamos planteando como resistencia, ¿no? Y si algunos son fácilmente cooptables, entonces por dónde más bien llevar en las estrategias que no lo sean tanto, ¿no? Y cómo no caer en nosotros mismos, caer en lo contrario, ¿no? Como dices, ¿no? El riesgo de que en nuestros mismos procederes estemos inconscientemente replicando el problema, ¿no? Creo que es un llamado a un pensamiento como autocrítico, autorreflexivo importante, ¿no? A ver, tenemos algo en el chat. Ah, no, son nuestros links de nuevo. Ok, entonces si no hay más comentarios, más preguntas, podríamos ir cerrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un lujo escucharte. Seguimos en 15 minutos más o menos a las 11:15 con con el primer panel de ponencias. Entonces, nada, se pueden quedar conectados mientras vamos haciendo las pruebas de audio, etcétera. Y bueno, recomenzamos en 15 minutos. Muchísimas gracias y Adiós. aplauso virtual. Gracias, aplausos. Gracias, gracias Muchísimas Ana, gracias gracias. Alex. Gracias.